Espero que puedan ver. Y de paso, amados hermanos, en el chat pónganle su nombre y apellido y lo digan presente. Y eso nos ayuda, automáticamente se va a registrar ahí en el Google y ya por día ya nosotros sabemos quiénes están, quiénes no están. Veo que estamos 44 contactos, entonces ahí va a reflejar su asistencia. Bien, en las semanas anteriores hemos estado desarrollando nuestros temas con respecto a esto de la liturgia, ¿sí? Hace 2 semanas hemos hablado de la etimología y la importancia de la liturgia en la iglesia cristiana. La semana pasada hablamos rápidamente, fue así, a pinceladas, rápido corrimos, pero sí queríamos dar bases en cuanto al uso del término de liturgia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Desde ya usted tiene su plataforma y ahí yo he subido el PPT, el material que se ha enseñado. De ahí puedes sacar sus anotes y reportar tu asistencia, ¿sí? Eso estamos. Y de hoy día también les voy a pasar, ahora terminando la clase, voy a subir el material para que puedan ustedes tenerlo también y puedan reportar, y desde ahora pueden reportar la asistencia. Van a hacer una toma de foto ahí en un blog que ustedes tienen y ahí están ustedes anotando y eso nos ayuda, amados hermanos, para ver nuestra participación. Y por aquí, por interno, también yo tengo una hoja de participaciones por fechas. Entonces yo estoy aquí anotando. Hoy estamos por decir 14 de julio. Entonces yo ahí voy a anotar nuestros hermanos que van participando, voy a ir anotando sus nombres, ¿me hermanos? Entonces, estamos en esta unidad, la segunda unidad es la tercera y cuarta lección, estamos hablando con la competencia específica de identificar y evaluar críticamente los elementos esenciales y no esenciales en la liturgia. Eso es nuestro tema ahora. Entonces, vamos a ver la esencia y forma, elementos litúrgicos que dan vida a la horas, a la liturgia, que dan vida a nuestros cultos, a nuestras reuniones. Bien, ahí tenemos nuestra presentación. Aquí en el primer punto, en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios, aquí tenemos, ¿sí? Este es un marcador fuerte, esencial en la liturgia que no debe faltar. Ya sea liturgia, lo llamemos culto, lo llamemos adoración, lo llamemos reunión, congregación, pero la liturgia es el servicio del pueblo, no a una sociedad, sino es el servicio, un encuentro del pueblo para con nuestro Dios. Hasta ahí estaban yendo los pensamientos, las ideas, y ahora vamos a ver un poco más esto acerca de la proclamación de la palabra de Dios. Voy a empezar entonces por aquí. Vamos por aquí. Voy a empezar desde el final. Voy a pedir a mi hermano Jason Ulises Panduro. Mi hermano Ulises, perdón. Por favor, léanos la descripción y vamos a dar la importancia de este punto que tenemos presente. Por favor, puedes prender tu micrófono. Adelante, por favor. Ujú. Excelente. Léalo, por favor, hermano. Ya. Le ayudo, Pastor, pastor. yo para Llamé. leerlo. Adelante. Adelante. La proclamación de la palabra de Dios. Este elemento es fundamental para la liturgia, ya que mediante la lectura, la predicación y la oración se comunica la verdad de Dios a la comunidad. La Biblia es vista como la norma suprema y la principal fuente de adoración, por lo que su proclamación durante la celebración refuerza la debilidad a la enseñanza bíblica y a la edificación espiritual de los creyentes. Muchas gracias. Así es que durante la celebración, la lectura de la palabra
refuerza la fidelidad a la enseñanza bíblica y a la edificación espiritual de los creyentes. Yo quiero puntualizar aquí varias cosas, amados hermanos. Recordarles que si no existe la palabra de Dios en nuestras reuniones, cuando nos congregamos, o cuando ya se va limitando el uso de la palabra de Dios, ya estamos dejando de ser una iglesia, sino más que podríamos parecer como un club social. Un club social, una empresa, una asociación, una política, cualquier figura de reunión humana, pero no iglesia, pero no el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es muy esencial. Esta palabra, cuando estábamos enfermos en el hospital casi hasta morir, es el Señor que usó esta palabra y nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha consolado en el momento de soledad, de tristeza. Esta palabra ha restaurado naciones, pueblos, familias, empresas, vidas, hogares que estaban en el colapso, pues es la palabra de Dios que está en actividad. Es el único libro que cuando usted y yo lo leemos, su autor está presente y nos habla al corazón. Entonces, la palabra de Dios debe ser el centro, la razón de ser de nuestras reuniones en nuestro culto, en nuestra liturgia. Aquí tengo varias, gracias mi hermano Ulises, gracias ahí tu comentario, excelente. Voy a pedir por favor que pueda leerlo esto, voy a pedir ahora a mi hermana Jennifer. Hermana Jennifer, buenas noches, por favor léalo el slide que tenemos adelante. Buenas noches, pastor. 1. La proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Excelente. Entonces, toda la escritura, toda es inspirada. Viene de Dios, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada. Es como un... Dios con su aliento dio vida al ser humano. Dios dijo, sea la luz, sea esto, aquello en la creación del mundo con su palabra y su autoridad. Y en estos días nos está hablando poderosamente con su palabra. Así es que toda la palabra de Dios, usted lo va a leer, lo vamos a leer por más académicos que pudiéramos ser, o tal vez recién estamos aprendiendo a deletrear las oraciones, las frases, pero ¿sabes qué? Esta palabra sí es vida, es cambio en nuestras vidas. Es útil. Aquí vemos su utilidad de la palabra de Dios. ¿Para qué es útil? Gracias, mi hermana Jennifer. Es para enseñar, para redarguir, para hacer pensar, hacer introspectivamente dentro de sí, hacerle ver dónde está, qué va bien o no, para corregir, para decirle, venga por aquí, vamos, aquí es el camino, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios, cuando dice hombre, está hablando del varón y de la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no en el sentido cabal de perfección en esta vida, porque siempre vamos a luchar, sino perfecto en el sentido de que está inclinado a guardar la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Alguien dijo por ahí cuando estábamos en el seminario, dijeron, nosotros debemos ser bien torpes en hacer la maldad, bien torpes en hacer el pecado, pero sí debemos ser bien sabios, muy entendidos para hacer las cosas correctas que le agradan a Dios. Así es que la palabra de Dios es, la proclamación de la palabra de Dios es el principal ingrediente, elemento en la liturgia
que no debe faltar, que no debe fallar, que debe estar presente. Cuando te casas, muchos ya se casaron, o tal vez se casarán los hijos, no sé. Cuando te casas, puede faltarte cualquier cosa, como en las bodas de Caná te puede faltar el vino, que también te puede faltar, no importa, pero que Dios y su palabra siempre debe estar en tu matrimonio, cuando vienen tus hijos, en la universidad, en todo lugar. Esto es vida y mucho más nosotros como líderes preparándonos para servir mejor al Señor. La palabra debe tener más tiempo en el culto, más tiempo en la reunión, en la congregación, en la boda, en el bautismo, en todo lugar, más tiempo, la palabra, la palabra. Hebreos 4, 12 y 13. Voy a pedir ahora a mi hermano Wilber, Cristian Guamaní. Hermano Wilber, adelante. Por favor, ayúdanos a leer esa cita bíblica. Amén, hermano. Gracias. La proclamación de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uh-huh. ¿Sigue? Amén, pastor. Sigo, ya. Sí. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Muchas gracias. ¡Wow! La palabra de Dios es cortante. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. En quechua es los tunchus, ¿no? Es el tunchu. En inglés los bones, se escribe bones. Así es que quebranta todo nuestro ser. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios debe ser más importante. A veces, digo a veces, entre comillas, cuando somos músicos, queremos que se oiga mucho nuestra melodía, nuestras habilidades y destrezas, nuestros talentos, que nos escuchen nuestra linda vocecita. Hermanos, un favor. Siempre tenemos que poner en claro, antes que el canto, antes que ese espacio musical, la palabra de Dios, nosotros debemos cuidar que se dé mucho más tiempo, porque si no hay palabra de Dios, no pasa nada. Debe tener más importancia, más lugar en la vigilia, en el ayuno, en el culto, en el programa, la palabra de Dios. Y eso es lo que va a cambiar nuestras vidas, lo que va a cambiar nuestros corazones. Es la palabra de Dios. Y aquí tengo unos últimos versículos que son muy importantes. En este caso voy a pedir a mi hermano Víctor Galarza. Hermano Víctor, buenas noches. Por favor, léalo el Salmos, Isaías y Juan. Ahí lo tenemos, la cita bíblica. Muchas gracias. A ver, pastor. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Continúo, pastor? Sigue. Sí, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchas gracias. Papá. Amados hermanos, miren aquí. En el Salmo 138:2, amados hermanos, tenemos esto. Me postré hacia tu santo templo y alabé tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dijimos que en el Antiguo Testamento la
la latría, el culto, la celebración era dirigido hacia un lugar, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento Jesús, ¿qué dijo? Que ni en este templo, ni en este monte, ni acá, ni allá, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hablando de eso, aquí ya nos da algo de la liturgia de los judíos con respecto a su templo en el Antiguo Testamento, pero esto sí es poderoso. Has engrandecido tu nombre. Nombre en el hebreo es Shem. Hoy día, o ayer, antier, vimos el nombre, mi nombre, le dirás a los israelitas, dice Dios. No dice Jehová, sino es Yahweh. Yahweh. Le dirás, yo soy el que soy. El Yahweh, el Dios Todopoderoso, se me ha aparecido para llevarlos a servirle en el desierto. Le estaba comentando al faraón. Así es que el nombre de Dios, ese nombre maravilloso, es engrandecido su nombre, sobre todo nombre. Es como cuando nos encontramos y si yo, hermanos, cuando me encuentro con ustedes y yo les saludo por su nombre, ustedes dicen, ah, se acuerda de mi nombre. Tú te sientes importante porque dices, sí, mi nombre sabe. El profesor o mi pastor o mi líder sabe mi nombre. Cuando tú te sabes el nombre de todo tu grupo familiar, de toda la iglesia, la célula donde tú estás, es porque esa persona es importante para ti. La gente se siente bien. Así como nosotros nos sentimos también, mucho más Dios. Pero dice aquí, has engrandecido tu nombre y este I es una conjunción que une al mismo peso, al mismo nivel, no menos, no más, al mismo nivel. En este versículo dice, y tu palabra sobre todas las cosas. Quiere decir que el nombre de Dios y la palabra de Dios son sumamente importantísimos para que nosotros podamos cuidarlo. Así es que si se comen la Biblia, qué deliciosa. Amados hermanos, usted está honrando su nombre, estás glorificando su nombre. Más Biblia hay, más santidad. Como hay una frase que decía un pastor Mansueto, Pastor Mansueto decía, lee la palabra para que seas sabio, practíquela para que seas santo y créala para que tengas salvación, para que seas salvo. ¿Ah? Entonces, la palabra de Dios debe ser engrandecido así como su grande nombre. Amén, hermanos. Entonces, tenemos aquí la palabra de Dios, es viva y eficaz en este primer ingrediente, en este primer elemento, digamos, no ingrediente, yo creo que es la cocina, ¿no? Ingrediente, elemento, es elemento, ¿no? Voy a formular bien mi lenguaje. Son elementos. Este elemento, en nuestra liturgia de la iglesia, donde nosotros ministremos, hoy ya me tocó ministrar a alguien que está al borde de la muerte, así, vas al hospital, vas acá, allá, ministras en un cumpleaños, ministras en donde vayas, ponga en alto el nombre de Dios, ponga en alto el nombre de Dios, y mucho más en la iglesia, que la iglesia, la congregación, en ese local donde ustedes se reúnen, donde nos reunimos, debe ser engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. En Juan 1:1 ya lo dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra es efectiva. Así es que el primer elemento, muy importante que no va a faltar, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos con el siguiente elemento, la celebración de los sacramentos. Voy a pedirle, por favor, a mi hermano Tito Núñez. Adelante, papá, por favor, léalo. Los sacramentos, la celebración de los sacramentos. Gracias, pastor. Los sacramentos, principalmente el bautismo y la cena del Señor, son considerados instituciones divinas que comunican la gracia y fortalecen la comunión con Cristo y entre los creyentes. La cena del Señor, en particular, es vista como un acto central de adoración que rememora la muerte y resurrección de Cristo, sirviendo como medio de gracia y señal de pacto. Gracias. Gracias, hermano Tito. Gracias, papá. Amados hermanos, nosotros como Iglesia Evangélica Peruana, casi aplastó el botón rojo y va a salir, dejar de compartir.
aquí. Nosotros como Iglesia Evangélica Peruana solo tenemos dos sacramentos, que generalmente no los llamamos sacramentos, los llamamos que son dos mandatos, dos elementos en los cuales está bien remarcado. La Iglesia Católica Romana, de donde muchos de nosotros salimos, tiene como 7 sacramentos, mediante las cuales ellos dicen, si tú practicas todo esto, vas a alcanzar salvación. Ahí está la Santa Unción, está tanto lo que es la misa, la Eucaristía, ¿no? El bautismo de niños, el matrimonio, la Santa Unción, extra unción, o sea, hay varios de esos puntos. Eso vamos a hablarlo cuando hablamos de la liturgia de la Iglesia Católica. Pero nosotros solo tenemos dos. ¿Por qué, pastor, hay esa cierta diferencia? ¿Por qué nosotros no igual que la Iglesia tradicional de la Católica? ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros somos más apostólicos y dependemos de las referencias apostólicas que está escrita en la Biblia, ¿no? Los apóstoles nos han dejado encargado eso, de ahí practicamos, y ellos seguían de los, entre comillas, apóstoles, de los papas, del papado, del Vaticano, del clero, entonces va por ahí eso. Entonces, nosotros como IEP, y cuando lees nuestro estatuto, nuestro material de la IEP, nuestros documentos, hermanos, usted va a ver estos puntos que es bien conservado y yo creo que debe ser así. Eso nos describe una iglesia, una denominación saludable, que estamos yendo bien, no andamos a la deriva, somos bíblicos. Y en este caso, pues vamos a ver estos mandatos que directamente, nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, los pecadores, por este pecador principal que está hablando aquí, murió por mí y por ti, por todos nosotros, Cristo, Él nos ordenó que lo guardásemos, hermanos. Él a primera persona con sus labios, Él lo expresó a sus discípulos y les dijo, quiero que ustedes guarden y hagan esto así. Es por eso que nosotros lo guardamos, lo cuidamos. Por eso la iglesia tiene que dedicarse mucho su atención en ese cuidado, en esa solemnidad, en esa santidad de celebrar estos sacramentos o estas instituciones o estos mandatos, digámoslo. Entonces, vamos primero con el bautismo. Vamos ahí con el bautismo. Para esto voy a pedir a mi hermana Sonia. Mamita Sonia, buenas noches. Por favor, léalo esto con respecto al bautismo. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. El bautismo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20 dice, escudriñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, mamita Sonia. Entonces aquí es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Este mandato, esta orden o este sacramento está sacramentado, está bien firme, estable. Amados hermanos, hemos de observarlo con mucho temor, con mucho respeto, con mucha santidad. El Señor nos dice que debemos bautizar. Obvio que el ir a ser discípulos en el evangelismo, el discipulado, eso como en la iglesia lo hacemos. Lo que pasa que aquí en el bautismo, además de no solamente ser verbal, aquí tenemos que usar el agua. Baptismo viene del griego baptismo. En el latín también suena semejante, baptistere, bautismo, hay varios términos por ahí para poder analizarlo, pero aquí el significado profundo es que debe estar sumergido debajo de.
Cuando vemos a Cristo que fue bautizado, dice que descendió, bajó y luego salió. No es un rozamiento con agua, salpicándolos, como los niñitos que lo hacen en la iglesia tradicional. No es así, sino es sumergido debajo de. Tiene que hay mucho que ver eso. No importa, puede ser en un río, aquí como ven están en la playa, en el mar, puede ser en la cárcel. Me tocó asistir al bautismo, amados hermanos. Fue una posita que armaron ahí en uno de los pabellones. Se bautizaron como 17, se bautizaron. Uno de nuestros hermanos ahí está ministrando. Amados hermanos, el bautismo es eso, solamente tiene que estar sumergido. Nosotros aclarar con los hermanos, porque hay hermanos que no han entendido, no han llevado este curso, no saben de esto acerca de los sacramentos. Y ahí una hermana me dice, pastor, ¿cuándo a mí me bautizas? Así me dice, cuando a mí me bautizas, pastor, me vas a poner adentro 1 minuto, me vas a tener hasta que todos mis pecados salgan. Y su esposa decía, y a mi pastor que sea en agua corriente para que todos raspe mis pecados. Ellos piensan que la limpieza de pecado, el perdón de pecado y la purificación es por el agua. No, la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado, sino que esto del bautismo es un símbolo y es una señal de la limpieza de nuestros pecados. Es un símbolo y una señal de la limpieza de nuestros pecados, que con Cristo morimos y con Él resucitamos, que somos obedientes a lo que hizo Cristo. Él mismo se bautizó, es peor de Él, su bautismo fue de arrepentimiento, sin pecado. Jesús se bautizó, el bautismo de Juan, llevó desde ahí nuestros pecados, podríamos decir. Así es que Jesús, amados hermanos, se bautizó, Él lo celebró. Además de celebrarlo Él, también ha ordenado a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos de este nuevo siglo. Estamos pues 14 de julio del 2025 y nos ha ordenado. Cuando usted ministra, cuando nosotros ministramos de aquí o allá, donde el Señor te pone, donde te usa, por favor, cumplámosle con mucha solemnidad, con mucho encargo de que nuestro Señor y Salvador nos lo ha mandado. El bautismo es uno de los sacramentos importantes, amados hermanos, uno de los mandatos y órdenes directas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, voy a pedir ahora el siguiente punto en cuanto a la Santa Cena a mi hermana Sarita. Hermana Sarita, mi hermana Sara Baldín, por favor, adelante, el siguiente slide. Amén, pastor. Amén. La Santa Cena, Lucas 22:17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Muchas gracias, gracias hermanita. No, Gloria a pues, Dios. Amados hermanos, Jesús les enseñó a sus discípulos, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, Jesús añora con usted y conmigo juntos poder participar de la Santa Cena, y nos veremos como con sus discípulos alegres, compartirían, comerían. Es como cuando comemos un almuerzo, una cena con todos nuestros hermanos, cuñados, cuñadas, sobrinos, todos se reúnen alegre, hablando estamos. Es una comunión, una buena relación en una mesa cuando compartimos. Jesús también añorará seguro estar con nosotros allá en el cielo, porque nos añora y quiere que estemos allá. Entonces, Él dice, no voy a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que nos veamos allá. Y tomó el pan, lo dio gracias, lo partió y les dio diciendo,
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Eso hay que subrayarlo. Haced esto en memoria de mí. En memoria de su muerte, de su resurrección y su ascensión, y que regresará otra vez. Es un momento de mucha alegría, pero también de tristeza, mezcla de dos emociones, alegre y triste. Tristeza porque muere por nosotros, nosotros debiéramos haber muerto ahí, estirados 2-3 metros de altura, avergonzados, desnudos, ni truza, nada, todo para vergüenza hubiéramos estado ahí, muriendo malditos en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Claro, es triste eso, es triste, muy triste. Pero también es de gozo, alegría, que Él murió por nosotros para que podamos nosotros ir al cielo y llegar a la vida eterna. Entonces, hay dos sentimientos que nos deben encontrar y pensar en la tristeza y en la alegría de que volverá y nos llevará otra vez. Así es que hagan esto en memoria de mí. Por eso esto es un mandato. Es un sacramento, es una orden, es una decisión que nuestro Salvador lo hizo. De igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa, el zumo de uva, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es que esto es el nuevo pacto que nosotros estamos celebrando. Todo lo que hacemos, eso también está en más detalle en 1 Corintios 11, usted lo va a encontrar, por ahora aquí, precisamente de Lucas, él lo dijo, haced esto en memoria de mí. Para nosotros como IEP, como Iglesia Evangélica Peruana, la Santa Cena representa nada más, solo representa, no es. En el caso de la liturgia de la Iglesia Católica Romana, dicen que ellos tienen el poder de poder hacer bajar a Cristo desde la diestra del Padre y agarrarle a Cristo. Voy a agarrar aquí algo que tengo. Y tengo un cargador. Ya se cuenta, esta es la hostia, digamos. Ellos dicen que tienen el poder de tomarlo, hacerle bajar de arriba y bajarle, agarrarle a Cristo en forma de esa hostia y entregarle y darle ahí y impartir de Cristo, como que si ellos son más poderosos que Cristo, le bajan a Cristo en persona, la transubstanciación, ese es el término de su doctrina de ellos, la transubstanciación, que la sustancia del cielo que está de Cristo se cuaja y se vacía aquí en esta sustancia de la hostia y le entregan. Bueno, un poco descabellado, nada de bíblico tiene, pero aquí la palabra de Dios nos dice, esto es en memoria de Él, se celebra en memoria de Cristo. Amén, hermanos. Hasta ahí ya tenemos entonces, amados hermanos, los dos elementos. La primera es la palabra de Dios. La primera es la palabra de Dios que no debe faltar. La segunda es la celebración de los sacramentos que deben ser celebrados con tanta solemnidad, como si Cristo mismo nos estuviese observando de cómo lo hacemos. Claro, con mucho temor, respeto, amor, con mucha dedicación, acompañado de mucha oración, entrega a nuestro Señor. Amén, amados hermanos. Hasta ahí espero que puedan estar bastante claros eso. Vamos entonces con lo siguiente. Voy a pedir en este caso por mi hermana Rosa Huacachi. Adelante, mamita Rosa Huacachi. Por favor, léalo en cuanto a la oración comunitaria, por favor. Muchas gracias. Voy a seguir llamando. Mi hermano Roel. A ver. Mi hermano Roel, adelante. Mi hermano Abraham, apague un favor su audio. Mi hermano Enrique también, creo. Gracias. Pastor, buenas noches. Yo soy la hermana Rosa, sino que mi audio no puedo conectarme y es por eso que me he prestado su celular para poder leer. Excelente. ¿Sí? Adelante, mamita, adelante. Luego le llamo a mi hermano Roel. Gracias, papá. Adelante, hermana Rosita. Amén, hermano. La oración comunitaria. La oración a Dios, tanto en forma individual
como congregacional es esencial para la liturgia. Permite la comunicación directa con Dios, expresando alabanza, acción de gracias, arrepentimiento y peticiones, en línea con la enseñanza bíblica, que presenta la oración como medio para congregar y edificar a los creyentes. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias, mamita. Amados hermanos, gracias por esa comunicación, mi hermano José Luis. Excelente. Muchas gracias. Amados hermanos, la oración, ya sea a forma privada, porque el Señor dice, cuando ores, cierra tu puerta y no le hables a nadie, no le digas que tú oras. Guárdate tu secreto, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso es lo que hizo Jesús. Pero también vemos oraciones congregacionales, nacionales. El pueblo de Israel muchos momentos se ha dedicado tiempo a oración, a clamor. Hay muchos momentos donde podríamos hablar. Hay varios tipos de oración, amados hermanos. La oración nos permite la comunicación directa con nuestro Dios. Podemos expresarle alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, peticiones, etc. Amados hermanos, hay muchas formas y muchas maneras de cómo podemos hablar a nuestro Señor, de cómo podemos acercarnos a Él. Para esto, Cristo, cuando murió, expiró, amados hermanos, Él dice que cuando murió hubo un terremoto terrible, un temblor, amados hermanos, y dice que el velo del templo se rasgó en dos pares, desde arriba, corrió la tela hasta abajo. Eso nos estaba expresando, amados hermanos, de que tenemos amplia y libre entrada al trono de gracia de nuestro Dios. Amén. En este sentido, querida familia en Cristo, amados líderes, consiervos, nosotros también tenemos una libre entrada al trono de gracia de nuestro Padre. La oración. Es cuando no hay muchas palabras que hablar, pero ese momento te embarga y dices, gracias, 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 gracias. Y empiezas a adorarle te derramas, te tumbas, te botas ahí a solas, te lloras, te postras. Ahí te tiras, ahí pasas minutos y minutos y ahí adorándole, dándole gracias por tanta respuesta. Y hermanos, tu oración, que crezca nuestra oración. La oración debe estar en nuestra vida personal y en nuestra vida pública. Este elemento de la liturgia en la iglesia debe ser un reflejo de nuestra privacidad, un reflejo en el culto, en el púlpito, en la reunión de oración, en la congregación, debe ser un reflejo. Es como que cuando uno habla y justo salió de la presencia de Dios, ahí estás en la presencia de Dios, y con ese fuego del Espíritu estás hablando, como que de parte de Dios, y la iglesia siente, y la iglesia sabe que tú estabas en la presencia de Dios. Amados hermanos, la oración ha de crecer. Nuestro grande ejemplo, nuestro jefe, nuestro líder, nuestro Señor, lo puso como ejemplo. Entonces, mi hermano Roel, por favor, adelante, léalo, Hebreos 5:7. Muchas gracias. Amén, pastor. Buenas noches. Hebreos 5:7 dice la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Excelente. Gracias, papá. Amados hermanos, en el nombre del Señor, Cristo, no el pastor Obed, yo soy menos que la nada, no puedo caber ni al talón ni a nada. No puedo, no podemos, no sé quién. No. Cristo. En los días de su carne.
Desde el momento que empezó sus 40 días y 40 noches de oración, ojo, 40 días y 40 noches de oración, eligió a sus discípulos, le siguieron, año de preparación, año de popularidad, año de persecución, semana de pasión, todo lo que pasó Cristo, 3 años y medio aproximadamente, llevó una vida de oración profunda. Se levantaba muy de temprano, siendo aún muy oscuro. Ahí él oraba. Ahí él clamaba. Otro versículo dice que Cristo, dice, pasó toda la noche orando. Y de muy de mañana le traían, dicen, los enfermos, lunáticos, poseídos, de todas las enfermedades, y él estaba obrando. Él estaba sanando, lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo. No digo otro bautismo, por eso quisiéramos hablar en otro momento. Las otras iglesias nos dicen, tienes que recibir el bautismo del Espíritu, ¿no? Como YP ya sabemos que tenemos un bautismo, habiendo creído, recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Lo que hay que hacer es avivar ese Espíritu. Eso sí, aviva el fuego de don de Dios que está en ti, que fue impuesto mediante la imposición de manos del presbiterio, ¿no? Amados hermanos, tenemos que hacer que arda esa foguera, ese altar, esa llama, tiene que arder en oración. Cristo, en los días de su carne, como modelo de los siervos del Señor, dice, ofreciendo. Esta palabrita, yo la revisé en el griego, siempre va con el presente continuo, así es que rogando continuamente. Voy a ponerle un detallito. Rogando constantemente, suplicando constantemente, con gran clamor y con lágrimas. Yo no sé si estamos orando así, pero él lo hizo todos los días. Eso no era extrañeza. Él siempre lo hizo en los días de su carne. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando tú ves en el Getsemaní, por eso, amados hermanos, no simplemente nosotros hay que estar hablando, yo quiero la gloria, yo quiero mi lugar, yo quiero el reconocimiento, yo quiero bastar. No. Si no has pasado por el Getsemaní, no busques otro lugar. Por favor, tenemos que quedarnos en el Getsemaní. La recompensa está arriba, el Getsemaní, derramar lágrimas, sudor, sangre, decía de Jesús, caía como gotas de sangre ahí. Ahí, hermanos, por favor, ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor reverente de Cristo todos los días, siendo Dios, Dios encarnado, Dios humanado, 100% Dios, 100% hombre. Amados hermanos, Cristo dio su vida cada día por ti y por mí. Nos toca ahora. Eso es nuestro lugar. Debemos nosotros, amados hermanos, estar en esa posición de Cristo. Cada día, en los días de nuestra carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Él clamaba, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Lloraba, 1 hora de oración. Volvió, seguían durmiendo sus discípulos. Espero que no estén durmiendo, quiero que prendan su cámara, hermanos, no vayan a dormir. Como los apóstoles. Tienes que estar despierto, clamando en su presencia. Este elemento litúrgico, hermanos, debe estar ahí floreciendo. Porque si somos discípulos, si somos discípulos del feo de abajo, pues no vamos a orar. Si somos discípulos de Cristo de arriba, nuestro Señor, sí, esto es nuestra marquita, nuestro ADN, por lo cual nosotros tenemos que caminar hasta llegar a su presencia. Vamos entonces con el siguiente. Voy a pedir en esta lectura que nos acompañe mi hermano Roberto Carlos, mi hermano Roberto Tinoco. Adelante, papá. Por favor, léalo. Bien, pastor, buenas noches.
Buenas La noches. oración comunitaria, Adelante. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias. Dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánta muerte se está dando en estos días? ¿Cuánto dolor, hermanos? ¿Cuánto dolor? Hombres perversos con sicarios. Hace poco acá en Gloria Grande de la iglesia, a media cuadra más arribita, lo balearon a 3 personas, 2 murieron, uno en camino al hospital y el otro ahí en el acto murió. Y eso está en el internet. De la iglesia a media cuadra, más bien no era día de culto. Como iglesia nosotros debemos estar llevando la palabra. Estos elementos que ahora estamos en este tema de liturgia, amados hermanos, debemos esforzar que estos elementos litúrgicos del culto, de la adoración, debe florecer en la iglesia. Debemos darle su lugar. Debemos darle su importancia, amados hermanos. Estos elementos no deben faltar. Ya dijimos la palabra de Dios, hablamos de los grandes mandatos o los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, y ahora estamos con la oración comunitaria y también la oración privada. Bueno, la comunitaria debe salir de la privada, de la vida de oración privada. Eso, amados hermanos, que sean ingredientes muy sólidos, muy básicos. Y ahora aquí, algunos más que me he ofrecido y estaba viendo en esto del libro de teología sistemática, por ahí estábamos. Vamos entonces, aquí tenemos el cuarto, la participación en comunión de los santos. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Se puede evaluar y decir por qué sí, por qué no también. Vale. Vamos a verlo aquí. Pero las que he mencionado, las principales, son las que acabo de mencionar, las 3 anteriores. Mamita Marleni Palacín, hermana Marleni, por favor, léalo. Esta es nuestra presentación, nuestro slide. Amén, hermano. Amén. Pastor, disculpa. La No se comunión preocupe. con Cristo. Ay, no, perdón, ese es de más arriba, ¿no? La participación en la comunión de los santos. La comunión con Cristo y entre los creyentes expresando a través de la participación de los sacramentos y en la oración común es esencial para fomentar la unidad y la fraternidad en la iglesia. Muchas gracias. Aquí habla de la comunión, común unión, ¿no? Común unión. Que todos podamos tener esa comunión, esa unidad. Aquí en los versículos de Hechos, vamos a la siguiente persona. Voy a pedir, a ver, estamos por aquí. Mi hermano Luis Rojas. Adelante, mi hermano Luisito, por favor. Adelante, papá. Gracias. Bien, pastor, buenas noches. Buenas noches. Dice así, la participación en la comunión de los santos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, pastor. Muchas gracias. Aquí hay una participación, amados hermanos, en la comunión de los santos. Cuando la iglesia vive en esa unidad, cuando la iglesia avanza en ese acuerdo, en esa sencillez, es donde el mundo se va a salvar, donde el mundo va a decir, aquí, este grupo humano, estas personas, ¿cuánta comunión tienen? ¡Qué buena relación disfrutan! Y van a decir, llévame a mí también para que yo pueda oír y pueda saber más
¿Qué es lo que tú tienes? Esa participación, comunión, de común unión juntos, debe crecer. De una iglesia que está dividida, la gente dice, ¿así son los cristianos? No, yo no quiero ser como ellos. ¿Para ser como ellos? No. ¿Por qué? Se están peleando, se están discutiendo por una simple comida, por un simple queso que no le ha servido un poquito de más, por cosas, discúlpame la palabra, por cosas tontas. A veces nos separamos. Ah, no, porque le ha pintado la pared de ese color, yo quería otro color, por cosas insignificantes. Ahora que estamos estudiando todos como de parte del presbiterio, amados líderes, hermanos que van a ministrar, y ya están ministrando muchos ya de ustedes, desde ya les digo que nuestro punto fuerte después de este curso debemos sacar que, en primer lugar, no nos vamos a ocupar por la comida, quién cocina, si no cocina, qué, ¿no? Si se pinta o no pinta, si pone allá o no, porque ha puesto las sillas pegaditas acá, allá, no sé, cosas secundarias, por favor. Nuestra ocupación debe ser, número uno, debemos cuidar la centralidad de la palabra. Número dos, un celo y un cuidado solemne por la Santa Cena y el bautismo, por la oración, por la comunión. Amén, hermanos. Eso debe crecer y debe establecerse mucho más en donde nosotros radicamos, vivimos, ministramos. Dios te ha dado el privilegio ahí donde está para que usted pueda influenciar y guiar con esto. Vamos con el siguiente. Entonces, el siguiente slide. Ahí está. Voy a pedirle en este caso. Estamos con mi hermano Luis Aguilar. Hermano Luis Aguilar, por favor. Muchas gracias. Ok. Yo lo leo, pastor. Buenas noches. Adelante, papá. La participación en la comunión de los santos. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:20. ¿Eso también va a estar? Sí, termínalo, por favor. Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Cuando Jesús ascendió al cielo, amados hermanos, Él les dijo que les esperasen unidos en el aposento alto hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dice, y recibiréis, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hay unidad, cuando hay comunión, cuando digo comunión, estoy diciendo no una unidad. A ver. No es una unidad en la cual nace del pastor, nace de la iglesia. No puede ser eso. Debe nacer de Cristo, debe nacer de Dios. La unidad, donde yo considero al que está a mi lado superior a mí. En el caso, para mí es mucho privilegio estar con ustedes. Yo les digo, ustedes son superiores a mí. Yo soy inferior y estoy para servirles, para ministrarles. Todo lo que sé, les voy a decir. Lo que no sé, pues tengo límites. Pero desde ya, decirles que ustedes son superior a mí. Sí, así dice el Señor que debemos tratarnos. Tiene que ver mucho esto en cuanto a la comunidad, a la iglesia, en su marcha visible. Es la iglesia marchante y triunfante con Cristo en estos días que se está dando. Vamos entonces con el siguiente. Muchas gracias, Enrique. Gracias, papá. Vamos, mi hermana Lisbeth Agüero. Hermana Lisbeth, por favor, adelante. Ajá. Vamos con el siguiente. Ahí estás.
Adelante, hermana, adelante, por favor. Amén, la palabra. La adecuada dirección y reconocimiento de la autoridad doctrinal. La liturgia debe estar alimentada con las doctrinas bíblicas, afirmado la deidad de Cristo, la Trinidad, la justificación por fe y otros puntos claves que sustentan la presencia y gracia de Dios. Amén, pastor. Muchas gracias. Entonces, la adecuada dirección y reconocimiento de la autoridad doctrinal. Lo que nosotros expresamos a través de la marcha de la iglesia, amados hermanos, nuestra liturgia debe estar alineada a las doctrinas bíblicas, afirmando la deidad de Cristo, su Trinidad, la justificación por fe y otros puntos claves que sustentan la presencia y la gracia de Dios. Cuando nosotros analizamos las prédicas, la homilía, otros lo dirían, la prédica de Pablo, la gran prédica de Pedro en Hechos 2, usted va a hablar y va a referir bastante de esa deidad de Cristo, cuando usted revisa esas citas bíblicas. Los grandes fundamentos teológicos en la prédica que expresan, es fuerte la deidad de Cristo, su muerte, su resurrección, la salvación por gracia y no por obras, no por guardar la ley, la Torá, sino por gracia, por fe en Cristo, y hay mucho más en la cual podríamos decir. Esto hemos también de, por ahora, considerarlo. Digo por ahora, porque ahora vamos a entrar a un tiempo de poder conversar, y sí, nos va a dar tiempo, me alegra eso. Entonces, voy a ir con la siguiente lectura, por favor. Vamos entonces, estamos aquí. Gracias, mi hermana Lisbeth, mi hermana Karen Denise Contreras. Adelante, mamita Karen. Pues. Okay. Pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante, Karencita. Ya, la adecuada dirección y reconocimiento de la autoridad doctrinal. En Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muchas gracias. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque ellos caminaron, vivieron con Jesús, oyeron. Juan dice, también Pablo, también Pedro. Juan dice, Pedro también, lo que vio nuestros ojos, eso os comunicamos. Lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nosotros. Todos estuvimos presentes, testigos a primera persona. Eso os anunciamos para que tengan paz. Lo que les decimos, en otras palabras, no les estamos engañando. Hemos estado ahí, in situ, en el momento, en el lugar, en la hora. Ahí hemos estado nosotros. Nosotros hemos estado ahí y eso os anunciamos. Así es que ellos con autoridad hablaban qué es lo que Cristo dijo, cómo vivió, cómo no vivió, la doctrina, la comunión unos con otros. La iglesia primitiva participaban en la comunión unos con otros. El partimiento del pan es la expresión así como decir la Santa Cena o la comunión de los santos es lo mismo. Es esta expresión de la Santa Cena. Y en las oraciones, ¿vieron? Los ingredientes de la iglesia, estos son los elementos de la iglesia primitiva.
estos ingredientes estaban en la iglesia primitiva. Perseveraban todos los días en el templo y en las casas. Perseveraban con esto. La doctrina de los apóstoles, mira los elementos de la iglesia primitiva. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Ahí tenemos 4 ingredientes, digo otra vez, elementos de la liturgia. Excelente. Hasta ahí. Yo quiero preguntarles, hoy día nuestro tema, nuestra lección era los elementos básicos de la liturgia cristiana. ¿Habrá algún elemento que faltó, que podemos agregar, quitar? Porque si no, porque sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué dicen? Voy a preguntar esto a mi hermano Jorge Turpo. Adelante, papá. Hermano Jorge. Después se Pastor, prepara buenas. mi hermano Jim. Adelante, papá. Buenas Sí, noches. pastor, buenas noches. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Sí, estaba apuntando. Ciertamente todo lo que ha mencionado es parte, ¿no? de nuestras reuniones, de los cultos, los servicios que tenemos en nuestras congregaciones. Pero también una parte, pienso que también se debe considerar, ¿no? Es también el tiempo de alabanzas, ¿no? Tiempo de cuales puedas tú, ¿no? También tener un tiempo de adoración, de poder exaltar su nombre, nuestro Señor, de reconocer que Él es nuestro Creador y ¿no? Es las alabanzas, no, cristianas, ¿no? Como tal, himnos, coros, que se pueden cantar es expresión de poder alabar a nuestro Señor, ¿no? También pienso que debería ser parte, ¿no? En el concepto que nos estudiado, ¿no? Gracias. Excelente. Excelente participación, mi hermano Jorge. Voy a pedir a mi hermano Jim Zúñiga. Hermano Jim, ¿qué elemento en la liturgia podemos agregar o quitar? Adelante. Bueno, elementos que podríamos agregar o quitar, bueno, ya claramente hemos estado estudiando, ¿no? Los elementos, la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, que incluye bautismo, Santa Cena, la oración que también está, ¿no? La oración comunitaria, también la oración privada, la participación en la comunión de los santos, en la comunión con Cristo entre los creyentes, la adecuada dirección y reconocimiento de la autoridad doctrinal, ¿no? Que debe estar alineada con las doctrinas bíblicas y siempre afirmando la deidad de Cristo. Yo creo que está completo, no creo que podríamos quizás agregar algo a ello, más bien participar siempre con reverencia en cada uno de estos sacramentos. Excelente. Gracias, mi hermano Jim. Mi hermano Ulises, adelante. Levantaste la mano. Pastor, buenas noches. Buenas Pastor, noches. también se puede agregar los gestos, ¿no? Las posturas, ¿no? Porque digo, algunos que entran a hacer su sermón, su prédica, cuando están adelante, no dominan mucho las posturas, ¿no? Y eso a uno también nos puede enseñar, ¿no? Mediante eso también los hermanos pueden ver el orden. Ya, a ver. Como un elemento básico de la liturgia, los gestos no entraría, te digo porque cuando decimos elementos de la liturgia, estamos hablando en la forma de cómo estos elementos debemos incluir en nuestras reuniones y a través de, digamos, estos elementos básicos o esenciales de la liturgia cristiana, Dios va a obrar
va a obrar. Esto no debe faltar en nuestra liturgia. Estos componentes nos van a reflejar una función para que nos pueda, mira, recordar, afirmar, celebrar la redención de Cristo a nosotros, donde nos comunica nuestro espíritu con nuestro Salvador. Los gestos no es un elemento esencial en la liturgia, en el programa que podríamos incluirlo. Es necesario tener los gestos en cuanto a, cuando hablamos de homilética, ya ese es otro diálogo, que ahí sí podríamos hablar y profundizar, ese es otro tema, pero desde ya, como elemento esencial, no creo sería la idea es buena, pero no es parte de los elementos de la liturgia, hermano Ulises. Vamos con el siguiente, estoy con, a ver, repito. Mi hermana Janet Yanina Vera. Hermana Janet, adelante, por favor. ¿Hay algún elemento para agregar, para quitar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dice la palabra? ¿De acuerdo, válido, inválido? Muy bien. Voy con el siguiente. Voy entonces ahora a presentar algunas preguntas. ¿Sí? Hermano Cristian, adelante, hermano Cristian. Amén, pastor, buenas noches. Una consulta. En cuanto a la liturgia que se hacía antes en las iglesias evangélicas y a la liturgia que se hace actualmente, yo hago una comparativa, un contraste, de que antes había como que más reverencia, incluso al púlpito, había un temor, ¿no? Acercarse. Y hoy en día como que ya la ligera, así como si nada. Incluso también la forma de acercarse a la hora de los cultos. La mayoría, bueno, eso es lo que yo he visto, ¿no? Actualmente. No optan por ubicarse en las partes de adelante, llenar, y todos optan por sentarse en las últimas bancas de atrás y dejan la parte de adelante vacía. Eso es lo que quería hacer notar, pastor. Ya. Ok. Esa comparativa. La reverencia que debe existir. Hay un contraste del pasado con hoy en día. Antes había más reverencia, hoy en día no. Ya. Vale. Excelente. Mi hermano Roberto, levantaste la mano, adelante. Sí, pastor. Bueno, quería consultar lo siguiente. Más bien desde la perspectiva de usted, o mencionarnos del por qué no se ha considerado o no se considera, ¿no? En este caso como elemento básico dentro de la liturgia, lo que es la alabanza, porque nos permitiría tener un concepto, ¿no? Porque usted ha dado los básicos, pero no lo ha tomado en cuenta o no se ha considerado la alabanza. Nada más, pastor. Muchas gracias. Excelente. Ya. La alabanza sí es un elemento en la liturgia. En parte mío quería saber hasta qué punto podríamos nosotros responder, y por eso en adelante cuando nuestro hermano habló que la alabanza debería considerarse, sí, la alabanza debe estar, pero yo creo que este tema de la alabanza para la siguiente semana vamos a sumarlo. Debe estar la alabanza, pero hay otros elementos más que yo estaba esperando que podrían mencionar. No sé si me das un poquito más de tiempo, quiero fundamentar eso.
¿Alguien más quiere agregar? Excelente la alabanza, por eso es muy buena apreciación. Debe estar la alabanza en la liturgia, pero hay algo más que nos falta, amados hermanos. No solamente es la alabanza. Mi hermano Edwin, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Una apreciación, ¿no? En el tema de la liturgia, vemos que los tiempos van cambiando y se van adecuando a la modernidad, por decirlo así, ¿no? Porque vemos en el tiempo de Esdras, pues Esdras era, pues separaba, ¿no? Un púlpito y hablaba la palabra y todos escuchaban y se quebrantaban, ¿no? Y recibían, ¿no? Netamente palabra, netamente, ¿no? Las leyes y todo eso, lo decía, ¿no? En el tiempo de la construcción de los templos también, ¿no? Donde que había el santuario y todo, ¿no? Y ahora en los libros de los Hechos que menciona la iglesia primitiva en las sinagogas. Pero hoy en la actualidad, en la iglesia, pastor, ¿quién regula eso para tener una buena liturgia, ¿no? Porque si uno da una observación, de repente le cae tomatazos o piedras, no sé, porque a la verdad estamos acostumbrados a un modo moderno, por decirlo así, porque en algunas oportunidades no sé si es aceptable que en un culto general pues se haga dinámicas o haga premiaciones, adivinanzas, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si somos celosos, eso creo que sería para otro, ¿se llamaría liturgia eso? ¿O cómo lo podríamos llamar y cómo podríamos eso regular en las iglesias, ¿no? Si es bueno, es permitible, o hasta dónde es permitible, ¿no? Eso, pastor, a ver. Ya. Según nuestro estatuto, amados hermanos, quien debe regular, pues somos nosotros los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, los primeros llamados en regular y en guiar y conducir la liturgia de la iglesia. Si en la iglesia estamos haciendo un show, concursos, y eso yo creo que no está bien, sobre todo cuando es un programa, digamos, de Santa Cena, de bautismo, yo creo que ahí sí es un escándalo, ahí sí, total. No está bien eso. Nosotros somos los llamados en regular, amado hermano, somos los llamados en velar que se puedan cuidar. Antes de hablar de eso, yo quiero ver un poquito más, nos faltan varios elementos más en la cual no hemos estado refiriendo. Además de la alabanza que ya han afirmado dos de nuestros hermanos en su participación, que falta la alabanza, pero hay algo más que nos falta. Ustedes tienen el sílabus y no lo han, no lo están revisando, creo que el sílabus, así es que vamos a ver por ahí. Han levantado la mano varios, así es que les voy a dar más o menos cada uno un minuto, ¿sí? Por el tiempo, para que no nos gane, porque hay varias cositas más para hablar. Empiezo entonces, voy a empezar ahí con mi hermana Gisela, mi hermana Janet, mi hermano Efraín, mi hermano Luis y mi hermano Abraham Alcántara, ¿sí? Vamos entonces con mi hermana Gisela. Hermana Gisela, adelante, por favor. Pastor, más una consulta o viendo el tema que estábamos viendo de la liturgia, tenía un poco de duda respecto al, ¿no? Nos enfocamos bastante cuando estoy viendo lo que es la liturgia, lo que es en el culto, ¿no? Lo que es en la iglesia. Pero, ¿qué es de aquella que se da, por ejemplo, no sé, en los campamentos, en las convenciones? ¿Se considera, porque ahí también hay, pues, ¿no? Se hace de una manera, una liturgia, o es que no se ve de esa manera en respecto a ello, ¿no? Porque, bueno, se ha observado bastante que siempre, también en un aniversario, por ejemplo, ¿no? Se da siempre, vayamos al primer punto, usted decía la palabra de Dios, ¿no? Elemento litúrgico de la palabra. Y siempre minimizamos eso, ¿no? En esos aspectos. Siempre damos al que va a dar la palabra, le damos, no, 20 minutos, 25 minutos, bueno, ¿qué va a hacer en 25 minutos, no? Pero, bueno, ¿no? Respecto a eso, como un aniversario de campo libre a veces se desarrolla, ¿no?
Entonces, respecto a eso, o sea, se va y también se puede ir ahí también lo que estamos hablando acá, lo que es la liturgia, netamente lo que es en la iglesia, o no se toma tanto en cuenta, pastor. Sí se toma en cuenta, Giselita. Salvo, es como que yo hago un evangelismo en las calles. Yo tengo otro tipo de programa, a diferencia de lo que hago los cultos regulares de domingo o culto de oración. Entonces, hay ciertos tipos de variaciones para poder manejarlo. No hacerlo estrictamente como decimos esto, hay maneras y formas de cómo vamos a hacerlo. Hay un pensamiento en la cual, y es válido, dicen, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo vive en nosotros, así es que nosotros hemos de vivir, y la santidad está en nosotros. Y bueno, lo del templo no importa, eso es un pensamiento que por ahí hay también. El otro pensamiento es que no, en todo lugar tiene que ser santo, y en todo lugar en donde vamos también son válidos, y hay que equilibrarlo hasta qué medida en cada lugar, qué se hace, qué no se hace. Pero digo, los elementos esenciales que nosotros ahora acabamos de mencionar, amados hermanos, son necesarios y muy importantes en el desarrollo de nuestra liturgia. Estoy hablando prácticamente en el día a día de los cultos, más que nada los días domingos, martes de oración, ayuno y vigilia, por ahí estamos. Vamos siguiente con mi hermana Janet Álvarez, adelante. Sí, pastor, buenas noches. Yo pienso, no sé si estará bien, que es el predicador y el dirigente, podría ser. Agregando elementos básicos. Ya. El predicador no es un elemento litúrgico del culto. Adelante, mi hermano Efraín, después mi hermano Luis, después mi hermano Abraham. Adelante en ese orden. Un minutito. Adelante, hermano Efraín. Pastor, buenas noches. No sé si podríamos agregar como un elemento más, sería el acto de adoración y confesión de nuestros pecados a la liturgia. Excelente. Excelente. La alabanza ya está. Nos falta la confesión de pecados. Debe estar ahí en la iglesia. Sin eso, no va. Excelente participación. Adelante, mi hermano Luis. Bueno, yo quería saber si realmente un elemento podría ser también el testimonio, dado que Jesús, cuando le dieron el rollo para leer, ¿no? Y donde decía, he sido enviado para pregonar libertad a los cautivos, libertad, ¿no? A los oprimidos. Hoy se ha cumplido esta promesa, dice, ¿no? El Señor Jesús. Entonces, no sé, quería consultar, ¿no? Si el testimonio que glorifique a Dios también podría ser un elemento dentro de la liturgia. Eso sería. Excelente, excelente, mi amado hermano. Que el testimonio no sea, que yo no salga como héroe, ¿eh? Si yo salgo como héroe, entonces ¿qué va a edificar? Puede fastidiar. Pero en mi testimonio el héroe debe ser Dios. El héroe debe ser Cristo. La razón del testimonio es Él, no nosotros. Ese, bien direccionado ese testimonio, excelente. Gracias, hermano Luisito. Mi hermano Abraham Alcántara, o creo que es mi hermana con otro número. Sí, yo soy hermano Abraham. Sí, hermano. Adelante, hermano Abraham. Discúlpame. Adelante, papá. Hace un momento decías también, y también la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por lo cual la adoración debería ser, ¿no?, más por los líderes que están a cargo, tanto los pastores que va a llevar el mensaje o la alabanza, en santidad, como dice, acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, ¿no? Se cuenta acercarnos en santidad. Pues si teníamos todos los elementos, como dice, pero si no hay santidad en nosotros, entonces Dios no nos estaría hablando, no estaríamos dispuestos a escuchar, ¿no? Se cuenta, sería en vano, como dice, por más que haya alabanzas hermosas, pero no estaría ahí Espíritu Santo hablándonos, como si no ponemos a disposición nuestro corazón cada uno de nosotros.
Muy bien. Excelente, muchas gracias, amado hermano. Vamos con mi hermano Tito Núñez, después mi hermano Jersey, después mi hermano Wilber. Hermano Tito. Sí, yo creo que entre los elementos que podría estar faltando dentro de la liturgia sería la ofrenda, porque también es necesario que nosotros tenemos que aprender, como quien dice, a soltar lo que Dios realmente nos ha bendecido, ¿no? Y entonces es parte de nuestra adoración también, parte de los bienes que nosotros hemos podido recibir de la bendición de Dios. Ya podría ser, claro. ¿Qué dice la palabra? ¿Debemos ofrendar? Ofrendamos. Diezmamos, damos nuestras primicias muchas veces de una u otra forma. Creo que sí, pero es algo evaluable, hermano Tito, en el sentido de que por la comidilla que se hizo en la sociedad, y esto de los diezmos y las ofrendas, la gente a veces no lo ve como un acercamiento a Dios, lo ven más como si fuera un pecado hasta estar pidiendo ofrendas y diezmos. Creo que cuando yo lo hago, lo hacemos, y cada uno de nosotros lo hacemos de todo corazón y es de mucha bendición. Y yo me siento muchas veces bendecido y edificado al Señor al darle de lo mucho que me ha dado, le entrego al Señor. Es mi adoración, es parte de mi adoración, de mi agradecimiento. En ese sentido, para mí, con respecto a que me conecta con Dios y doy de mi trabajo y me acerca a Él y le agradezco, creo que en ese sentido sí. En el sentido de que pueda edificar, conectarle a la gente con Dios, no estaría tan claro. O si hay algún comentario más para ahí a sumar, adelante. Sí, pastor, yo he estado leyendo o viendo, más que nada, los comentarios que pasan por las redes, por nombres, ¿no? De aquellos que promueven y la situación de las ofrendas, principalmente los diezmos, y que eso lo han convertido en una situación de mercancía porque otros tienen que dar, no, parte de sus alhajas y todo eso. El problema está que no estamos tratando de indicar de acuerdo a la palabra, ¿no?, de Dios, porque todo tiene que venir, ¿no?, de lo que sentimos en el corazón, ¿no? Lo que nos mueve a nosotros la forma de adorar. Pero a veces otros lo hacemos justamente exigido, ¿no? Porque de repente alguien, otras personas, o de repente nosotros también nos hemos equivocado al decir tienen que traer las ofrendas. Pero yo creo que esto, instruyendo, ¿no?, a la comunión de los santos, esto va a ser distinto, ¿no? Pero a veces, muchas veces también nos enfrascamos en ese dilema de es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces, todas esas cositas, yo creo que si se da parámetros, eso va a tener que dar como respuesta a lo que sentimos cada uno de nosotros. Excelente. Dando Pastor, parámetros bíblicos. Sí, papá, adelante. Yo quería también acotar o agregar, ¿no? Viendo, digamos, teniendo el panorama general de la Biblia, desde Génesis, viendo, ¿no?, las ofrendas que daban desde Adán o desde Caín y Abel, pasando así generaciones por generaciones cuando presentaban sus holocaustos. En todo caso, no está de más tomar en cuenta, ¿no?, el poder enfatizar el propósito de las ofrendas, que no es, como es el pastor o el hermano Tito, que sí, pues hoy en día se da que la sociedad comenta, ¿no?, de que las iglesias o los pastores se enriquecen, sacan plata, etcétera. Entonces, pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, no sea el Señor que nos dé la sabiduría para enfocar
eso, ¿no? Bien lo que realmente es las ofrendas, ¿no? Y que realmente nace de un corazón consagrado a Dios, ¿no? Que a través de sus ofrendas le adora a Dios, le agradece a Dios por todo lo que le da, pues, ¿no? Y dado de que cuando se enseña del diezmo, incluso se dice que el 90% es para uno y solamente el 10% es para Dios, que nos pide en retribución, en agradecimiento para sostener su obra, ¿no? Yo creo que enmarcándolo de esa manera y sustentándolo, ¿no? Con la palabra de Dios, es cierto, el mundo va a decir muchas cosas, pero nosotros, con mucha sabiduría, como líderes, creo que estamos llamados a enfocar bien esto para que nos entienda y incluso personas nuevas que llegan a la iglesia aquí en San Mateo, algunas veces yo les he recalcado que no es obligatorio, es voluntario, ¿no? Se siente en su corazón, ¿no? Y porque somos bendecidos, es voluntario y que Dios se agrada de eso. Básicamente eso quería contar, pastor. Ya, muy bien. Hay buenas participaciones, excelente. Ahí han estado escribiendo. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Hermano, mi hermano, ¿y quién más han levantado la mano? Ok, mi hermano Jersey y mi hermano Roberto. De ahí yo tengo unas preguntas para darles. Adelante, un minuto, por favor. Sí, pastor, gracias. Pastor, dentro de la liturgia es necesario, es encomiable anunciar el desarrollo de la iglesia, algunas directrices de parte del consistorio y los demás cuerpos, pastor. ¿Eso se puede considerar dentro de la liturgia? Esa es mi primera consulta. Y la otra es una duda que ha hecho referencia en relación a la liturgia, en el sentido de que no se debe incluir quizás algunos, yo diría algunas estrategias, porque por ejemplo dentro de un programa de liturgia, el pastor sale y puede poner un video, por ejemplo, ¿no? Como introducción, para poder de alguna manera llamar la atención de los congregantes. Otra estrategia, después de una reflexión uno puede, por ejemplo, para poder ya captar la atención de la iglesia, de los congregantes, puede, por ejemplo, tomar la estrategia de premiar a las personas que han podido escuchar o responder a las preguntas de la reflexión que ha hecho el pastor. ¿Eso usted lo considera de alguna manera que se debe descartar, ¿da? Como parte de la liturgia? Porque yo he visto en varias iglesias, no en todas, por cierto, porque no he visitado todas las iglesias, que toman ese tipo de estrategias. Es una forma de estrategia de captar la atención de los congregantes. Gracias, pastor, por su respuesta. Gracias. La primera pregunta no te entendí bien acerca de la participación de los ancianos. Por favor, me vuelves a O sea, dentro de la liturgia, dar a conocer, Ya. o sea, las actividades, y por ejemplo en las iglesias, ¿qué es? Oración inicial, es la predicación, las alabanzas, y viene el hermano Tito lo que sugirió de las ofrendas, y de ahí después, normalmente dentro de un desarrollo de un programa, dentro de la liturgia de un culto, es los anuncios. Entonces, por eso yo no estoy afirmando, estoy consultando si eso se consideraría parte de la liturgia. Gracias por su respuesta. Sí, sí son parte de la liturgia, lo que mencionas, pero no es, por ahora nuestro tema es acerca de los elementos esenciales. En los elementos esenciales que ya vimos está la palabra de Dios, la solemnidad con hecho de guardar esto de la Santa Cena, el bautismo, la oración. Creo que estos son los más fundamentales, digo, y dos de nuestros hermanos ya replicaron y tienen toda la razón en cuestión de la alabanza. La alabanza es otro elemento esencial. Además, en nuestro sílabus hemos mencionado que está la confesión de pecados.
el llamado a la adoración, la confesión de fe, la confesión de pecados, la seguridad del perdón, la lectura bíblica, el sermón, obvio, eso ya está dentro de la lectura, de la importancia de la palabra, tiene que ver eso. La ofrenda, creo que sí es algo edificante que nos conecta a nuestro agradecimiento con Dios, pero de manera responsable con parámetros bíblicos, yo creo que se consideraría. Esta semana que viene vamos a prepararnos un poco más en esto y vamos a sumar ahora a estos elementos terminar con los siguientes que nos ha faltado, pero también vamos a poner los elementos no esenciales que muchas veces lo ponemos como si fueran importantes. Las cosas secundarias a veces lo hacemos más importantes y al final nos distraemos de lo que realmente como iglesia debemos desarrollar. Entonces, para nosotros este curso nos llama la atención a qué o en qué debemos centrarnos. Y este tema nos va a guiar para los siguientes temas que vienen, porque vamos a hablar de los modelos de liturgia, porque vamos a hablar de las prácticas contemporáneas, y ahorita nos mencionó nuestro hermano Jerzy, dijo, ¿no? ¿Podemos poner los videos o no? ¿Podemos premiar o no? Son otros elementos que a veces hay que evaluarlo a la luz de la palabra. Esta semana, por el tiempo ya, nos queda un minuto, por el tiempo ya que se nos va, pero amados hermanos, todo lo que dice la palabra, los principales, no debe faltar. No debe faltar. Eso vamos a puntualizar la siguiente semana, porque ahí vamos a tratar de los no esenciales. Y recuerda, la tarea final es que usted y yo tengamos que elaborar un programa, incluyendo estos detalles, y vamos a poner el por qué sí y el por qué no. Y usted va a elaborar ahí un programa en el cual puede presentar y va a decir, hasta aquí he llegado. Esto es lo que he aprendido. Amén, amados hermanos. Tenía algunas preguntas rápidamente. Si alguien... Pastor, quisiera hacer una pregunta final, o bueno, mi acotación. En cuanto adelante. Como usted dice, tengo un minuto. Bien, basándome yo en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, usted también lo ha tomado ese versículo, nos habla de una palabra que creo que todas las iglesias estamos empezando a ser fríos. Me refiero a la palabra koinonía. Tuve el grato de poder visitar muchas denominaciones porque nos han invitado y en las cuales hay iglesias que sí practican, ¿no? Tanto, se puede decir pentecostal, pero también cuando hacemos una comparación con la iglesia evangélica peruana, nos falta demasiado esto. Somos un poco fríos, no compartimos, no saludamos, no reservamos. Cuando viene una persona visitante, estamos ahí en silencio. Así como viene en silencio, así también se va de la misma manera, ¿no? Entonces, como práctica nosotros aquí en la iglesia por sí, tenemos ese fin de que visitante que viene, 5, 6 o 7, tienen sí o sí que entablar una conversación para preguntar su nombre, de dónde viene, ¿no? Si es primera vez, en qué le pueden ayudar, familiarizarlo a él dentro del entorno en que estamos, ¿no? Entonces, yo tomando esa práctica que lo tomamos en la iglesia, muy aparte de lo social, que esto puede implicar de repente, o se puede confundir con koinonía, dentro del mensaje empiezan de repente a hacer bromas, empiezan a reírse, como en delante mencionó, premiar a alguien porque ha respondido, etcétera, etcétera. Ahora, pastor, me falta pocos segundos. También escuché, yo creo que esto es para poder analizar que se está introduciendo una teología racionalista, intelectualista. Justamente esto va a las iglesias que yo menciono, a las iglesias un poco frías. ¿Por qué? Es demasiado o es místico o a la vez es espiritual. No se diferencia bien porque son tan
están así pegados que no te permiten hacer nada. Vienes como el visitante y te vas así como has venido también. Entonces no hay participación de nada. Nada más, pastor, muchas gracias. Pastor, Gracias, mi hermano Roberto. Sí, pastor, último, adelante. pastor, si me concede 30 segundos. Pastor, Concedido 30 segundos. sí, pastor, usted mencionó sobre el tema de las ofrendas, va a tocar la próxima semana. Y me gustaría que eso se pueda dar, porque la semana pasada también habíamos quedado en que íbamos a tocar sobre el punto, sobre si es necesario utilizar los instrumentos dentro de un ministerio de alabanza. ¿Se recuerda, pastor? Inclusive le envié el link y eso está pendiente también. Ahora, lo de las ofrendas, muchas personas, o sea, siguiendo esa narrativa de que no se debe ofrendar, también, o sea, tienen han caído en esa costumbre o en esa falta, diría yo, de acuerdo a mi punto de vista, claro, de no diezmar, no ofrendar y no diezmar. Entonces, esto se está divulgando rápidamente a muchas iglesias. En muchas iglesias ya prohíben, el diezmo es pecado, dicen, no es bíblico. Entonces, eso sería bueno tocar la próxima semana. Ahorita el tiempo está en nuestra contra, pero nos gustaría tocar ese punto con más detenimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias. Mano, Jersey, sí, rapidito para cerrar nuestros pendientes. Lo del uso de los instrumentos en la iglesia es válido. Yo te respondí, dije que en la Biblia, en los Salmos, habla mucho de usar los instrumentos. Y decía mi conclusión en que si es que nosotros nos concentramos solo en el Nuevo Testamento, donde no menciona ningún instrumento, y anulamos el Antiguo Testamento, yo creo que no estamos trazando bien la palabra. Nosotros debemos aplicar Antiguo y Nuevo Testamento. Por el hecho que el Nuevo Testamento no hemos visto, digamos, en la iglesia primitiva algún instrumento, no significa que no debemos usar instrumentos. Allá en el cielo dice, hay arpas, los ángeles tocan instrumentos, hay trompetas. Entonces, creo que Antiguo y Nuevo Testamento sí habla de los instrumentos, y por eso esto del cántico sí debe estar en estos elementos esenciales. Con respecto a la ofrenda, como IEP, nos disciplinaríamos aquí, si es que decimos no vamos a ofrendar y diezmar, porque nosotros como IEP, nuestro estatuto dice que nosotros debemos practicar esa forma de gobierno ofrendando y diezmando. Eso es parte. No podemos contradecirnos nosotros mismos. Eso es parte. Pero sí, esta semana vamos a puntualizarle con la cita bíblica y está bien. Eso es muy bueno. Amén. Un poquito para poder ahí dar alguna respuesta para que no quede al aire para la otra semana, pero y eso vamos a tener que verlo, los diezmos, las ofrendas, y nos falta más elementos, hermanos, nos falta más, y ahí lo tienen en el sílabus. Así es que esta semana que viene terminamos con todos los esenciales y los no esenciales. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Voy a pedir que pueda despedirnos con oración. Hay un buen grupito de nuestros hermanos que no les he llamado. Si alguien puede orar de nuestros hermanos que no les he llamado, por favor, adelante. Está mi hermano Abner. Ahí está mi hermano Aldair. Levantó la mano. Hermano Aldair. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches con cada uno de los hermanos presentes. Vamos a despedir esta animosa clase, la verdad. Me hubiese gustado también quizás aportar con un grano de arena, pero ya será para otras oportunidades. Vamos a culminar con una oración, hermanos. Padre Santo, Padre mío, muchas gracias, papá, por darnos la oportunidad de poder seguir estudiando. Muchas gracias, Padre, por el curso de liturgia, Señor, porque nos ayudas a comprender un poco más cómo era el sistema, el orden de un culto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en los primeros cristianos, Padre Santo, qué elementos son fundamentales. Ahora vamos a ver también qué elementos son secundarios, Señor. Muchas gracias, papá, porque eso nos ayuda, Padre mío,
a poder tenerlo presente y poder aplicarlo en nuestras iglesias como líderes que somos en cada una de nuestras iglesias, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a reflexionar. Ayúdanos, Padre Santo, a aportar más que a dañar. Ayúdanos, Padre mío, a animarnos los unos a los otros, a poder, Padre Santo, realizar un culto conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu deseo, Señor, conforme a lo que tú nos pides, Padre Santo. Gracias por este curso que es esencial. Te pedimos